Cartas de Cristo. Carta 1, primera parte de esta versión que hago para unplandivino.net, para mi web, para tenerla allí archivada en una versión que intento mejorar de las cartas que supongo que podréis haber descargado de caminodecristo.com, si ya las conocéis, etc. Entonces esa versión que intento mejorar con la versión en inglés y la castellana o española dice así: yo, el Cristo, aprovecho esta oportunidad para hablarte directamente a ti. He venido para rectificar las malas interpretaciones de mis enseñanzas cuando fui conocido como Jesús en Palestina hace 2000 años. Estas cartas están siendo enviadas a través de alguien que durante los últimos 40 años ha sido espiritualmente sensible y ha estado lo suficientemente dedicada como para poder recibir mis palabras y actuar de acuerdo a ellas. Estas cartas son verdad, trascienden todas las doctrinas religiosas del mundo. Estas cartas te harán libre. Son para toda la gente que esté buscando el sentido de su existencia, propósito en sus vidas, fortaleza para afrontar la lucha cotidiana de la vida, para soportar dificultades, enfermedades y desesperanza, e inspiración para aquellos que aspiran a alcanzar una mayor consciencia espiritual en sus vidas diarias. Podrías decir que estas cartas son un curso de maestro para aquellos que estén preparados para emprender el camino que yo tomé cuando estaba en la tierra en Palestina. Quizá dudes de que estas palabras sean ciertas. Al leer estas páginas y ahondar en los hechos que te estoy explicando referentes a la existencia y a los orígenes de la personalidad, te darás cuenta de que esta verdad solo podría haber venido de la más elevada fuente. Quienes tengan dificultades para comprender las cartas deberían leer una sola página cada vez, luego dejarla a un lado y meditar. Gradualmente, tu consciencia absorberá el significado, pues estas páginas son un eslabón entre tu consciencia y mi consciencia trascendente. Acude a estas cartas con la mente tan libre de ideas, creencias y prejuicios como un niño muy pequeño antes de ser adoctrinado con la creencia humana. Tráeme tu mente despejada, una mente que busca, y te la colmaré con verdaderos tesoros. El tesoro del conocimiento más elevado, el cual, al absorberlo, aligerará tu carga diaria y te conducirá hacia pastos verdes de la luz más brillante, dicho entre comillas, lo que significa abundancia, éxtasis y la plena satisfacción de todas tus necesidades. Llegarás a saber cómo es sentirse abundantemente bendecido con todo lo que existe más allá de tu comprensión humana. Estas cartas son enviadas a toda la gente del mundo con mi amor y compasión. Mientras las lees, sentirás el amor y la compasión y llegarás a darte cuenta de que tus luchas diarias con la existencia nunca fueron para ti. No necesitas pasar por el dolor y el agobio cuando comprendes, absorbes y pones en práctica la verdad de la existencia con constancia. El propósito de estas cartas. Su intención es traer iluminación al mundo en general, para permitir que la humanidad pueda construir una nueva consciencia durante los próximos 2000 años. Estas cartas son la semilla de la futura evolución espiritual de la humanidad. Advierte esto bien. La evolución espiritual de la consciencia humana es lo que ocasiona la evolución mental y física en tu vida personal y global, y es lo que acercará a la humanidad a estados de bienestar cada vez más armoniosos. Si esto te resulta difícil de creer, reflexiona sobre los últimos 2000 años. Y observa lo que se ha logrado desde que hablé en persona con la gente. Ha habido una tendencia gradual hacia el amor fraternal que yo prediqué constantemente a los judíos. Cuando caminaba por la tierra, no existían las organizaciones humanitarias que hoy en día se conocen. La ambición,
La codicia y la autogratificación se consideraban el comportamiento normal. Había poco amor fraternal, incluso entre los judíos, cuyos profetas durante generaciones les habían exhortado a que amasen a sus semejantes como a sí mismos. Conforme la humanidad ha ido desarrollando su capacidad para el amor fraternal, la vida se ha hecho más agradable y confortable bajo la forma de la mutua consideración, la cortesía y la amabilidad, y en la creación de hospitales, sociedades para el bienestar infantil y para el cuidado de los mayores, movimientos por los derechos humanos y muchas otras instituciones dedicadas al mejoramiento de la condición humana. Todo ello ha nacido en los corazones y las mentes de aquellos que sinceramente tuvieron en cuenta mis primeras palabras habladas en Palestina, las cuales impulsaron a la gente al amor fraternal y a la compasión por su prójimo. Esta forma de cuidado espiritual y de amor fraternal adquirió un impulso enorme en el siglo XIX, cuando se predicaron mis palabras con intensa y renovada sinceridad desde los púlpitos, y fueron bien recibidas por las congregaciones fervientes y sinceras. Los predicadores y las congregaciones estaban ya extendidas por todo el mundo en cada continente. El sábado, que es lo equivalente a nuestro domingo, ¿verdad? El sábado se consideraba un día de descanso y los pensamientos de la mayoría de la gente cristiana fueron elevados hacia la contemplación del poder de Dios. Tal suspensión mundial de los deberes y las ocupaciones normales dio lugar a una elevación del pensamiento consciente, entre comillas pensamiento consciente, hacia el poder creativo divino de 24 horas de duración, creando una constante conciencia poderosa, humana divina, que respaldaba y entretejía las vidas humanas. Humana barra divina, ha dicho en esta frase, entre comillas, humana barra divina. Seguimos. La petición humana atrajo el poder de lo divino hacia el interior de la conciencia y de la experiencia humanas, y dio lugar directamente al crecimiento y a la expansión en cada faceta de la vida humana. Sin embargo, la gente no sabía todavía cómo dirigir mentalmente el poder divino hacia los canales espirituales de creatividad en vez de hacia los del ego. Por consiguiente, la expansión de la conciencia colectiva, dicho entre comillas, conciencia colectiva entre comillas, dio lugar al tipo de malos entre comillas, malos resultados que surgen a partir del poder del ego, entre comillas, poder del ego. Dio resultado a ese tipo de malos resultados, así como dio lugar a los buenos, entre comillas, buenos resultados producidos por la conciencia espiritual de la gente inspirada e iluminada. También, entre comillas, conciencia espiritual. Seguimos. Nota. Por esta razón he venido expresamente para explicarte un hecho de la existencia de vital importancia. Por favor, lee con atención. Es este: tu conciencia personal es enteramente responsable de todo lo que te llega a tu vida y a tu experiencia personal. Es tu conciencia personal la que te brinda lo bueno o lo malo. Siguiente punto. En tu subconsciencia llevas recuerdos fuertemente grabados, aunque ocultos, de traumas / emociones de tu vida o vidas pasadas. Traumas / emociones de tu vida o vidas pasadas que pueden irrumpir y afectar a tu conciencia actual. Y tercer punto. Tu oración específica y fervorosa pidiendo alivio de algún tipo puede recibir respuesta, pero a largo plazo será de poco provecho si tu mente y tu corazón operan continuamente contraviniendo las leyes universales del amor y si vives en un esquema o actitud mental de constante crítica. Las leyes universales de la existencia se relacionan solamente con las actividades de conciencia. Son exactas y persistentes y no son premios o castigos de Dios. Repito, no son castigos de Dios. Se relacionan con los, abre comillas, factores causativos de conciencia, cierra comillas.
los cuales atraen, magnetizan las partículas eléctricas que entonces se unen y aparecen en el mundo como formas sólidas y experiencias. Hacemos entonces un inciso, aquí una nota de nosotros. Atraen, magnetizan partículas eléctricas. Esa electricidad no es el mismo sentido, es más profundo, más interior, más desde partículas que no vemos y ni tampoco lo sabe la ciencia. Quizás son un tipo de partículas. Hace alusión a un tipo de fenómeno que no es en realidad el normal. O sea, eso no es un sentido de electricidad, como ya vamos a ir viendo, normal. Sí, el que conocemos hasta ahora. Otra nota. Seguimos. A veces la gente contacta mediante la oración poderosa con la realidad divina que está detrás y dentro de toda creación. Ella responde y su actividad se revela necesariamente a corto plazo como una mejoría dentro de la vida personal y nacional. Y la gente puede exclamar, es un milagro. Pero a largo plazo el estado de la consciencia personal o nacional volverá a reafirmarse en sus experiencias y reproducirá los mismos efectos negativos que antes en la salud y en las actividades. No podéis efectuar cambios permanentes en vuestras vidas a menos que cambiéis vuestra consciencia. Por tanto, la gente debe rezar y esforzarse en todo momento para alcanzar el amor incondicional. Pues en el siglo XX, las habilidades mentales del ser humano dejaron atrás su desarrollo espiritual. Adelantaron, hago un inciso, las habilidades mentales, lo mental sobrepasó a lo espiritual. Hay un desequilibrio, por así decirlo, ¿no? Ahora nos va a contar. Sigue diciendo, los científicos pensaron que podían explicar los orígenes de la creación atribuyéndolos a la casualidad. Por consiguiente, la gente desechó la moralidad y empezó a ceder totalmente a sus propios caprichos. Dieron un nuevo impulso a una amenaza para el mundo, puesto que empezaron a crear una nueva forma de consciencia egoica mundial, entre comillas, consciencia egoica mundial, directamente opuesta a la naturaleza del amor divino incondicional. La consciencia humana bloqueó el influjo de lo divino. Toma nota de que las fantasías escabrosas que iban en aumento en unos pocos humanos y que podrían haber sido contenidas localmente hace un siglo, o sea, paradas, detenidas, contenidas, se han convertido al final en una infección contagiosa mental, glorificada en la literatura, el cine y el teatro, y que se esparce por todo el mundo creando una conciencia humana global similar a la de esas personas y que es expresada en los excesos sexuales, la violencia y las perversiones. Esta infección mental se manifiesta primero como modos egocéntricos de vida y en la creación de artilugios tecnológicos que han creado serios desórdenes en la salud, cambios climáticos, pérdidas en los cultivos, deterioro en el medio ambiente, la extinción de seres vivos y matanzas masivas de seres humanos. La infección mental se manifiesta en la personalidad humana como un comportamiento desquiciado y destructivo, así como con el uso de drogas, la depravación y la crueldad abominables, operaciones de mafias y excesos sexuales. De este modo, un círculo vicioso de malignidad, de pensamientos y actividades pervertidas ha sido creado por los magnates del espectáculo y los medios. Su propósito: capturar el interés personal de un público egocéntrico. Vuestras pantallas de cine y de televisión se han convertido en la nueva Biblia del comportamiento humano. Tragedias personales desconocidas para la humanidad hace un siglo proliferan hoy y la gente va por la calle con miedo. Los famosos se protegen tras altos muros. Los problemas familiares y sociales se exponen frecuentemente en los debates públicos y así la saga de la miseria humana se perpetúa.
Esta es la bestia invadiendo vuestros territorios y alimentando un miasma de bestialidad en las mentes inocentes. Esto se prolongará hasta que mi conocimiento crístico sea reconocido, aceptado y vivido por la mayoría de la gente en la tierra. Porque este conocimiento te enseñará cómo volver a la verdadera senda de la vida, con el fin de crear la forma de vida que realmente deseas. Como soy amor incondicional, estoy contando la verdad que intuyen muchas mentes espirituales, pero que es rechazada por los que aún están espiritualmente ciegos por el momento. Estas palabras no tienen la intención de amenazar o de castigar, sino que son para alertaros sobre el origen de todos los incalificables horrores que a diario llenan vuestros periódicos y televisores. Solo el amor que tengo hacia toda la gente es lo que me obliga a descender a través de varios niveles de conciencia hasta alcanzar la dimensión de la depravación humana, para avisaros de sus consecuencias en vuestras vidas actuales. Y ahora también toma nota, es importante, 2 puntos. Lo siguiente, te preguntas sobre la procedencia del virus VIH, el cual ataca el preciado sistema de autodefensa del hombre, vuestro sistema inmunológico, y que también afecta a vuestra capacidad de procrear. ¿Te preguntas sobre ello? Bien, este virus, si no es controlado y no con fármacos, sino por la conciencia espiritual, exterminará a los imprudentes. Los iluminados eludirán este y otros peligros de la existencia. Despierta, date cuenta, tus propios fuertes impulsos de conciencia son impulsos de vida, impulsos de conciencia entre comillas, son impulsos electromagnéticos altamente creativos. Cuando son de una naturaleza violenta, virulenta, agresiva, homicida, emiten partículas eléctricas de conciencia virulentas, violentas, agresivas y homicidas que toman forma de virus en el aire y se propagan de una persona inocente a otra. Lo que nace y se nutre en la mente enferma, finalmente toma forma, cobra forma en el mundo físico. Y esto no es un castigo de Dios, como las iglesias podrían enseñarte. Es un hecho científico de la existencia. Por tanto, es un asunto de extrema urgencia que todas las personas espirituales se aparten de las fantasías infantiles para percibir con claridad, infantiles entre comillas, para percibir con claridad la verdad de la creación y de la existencia. Otro apartado, mi mensaje para todas las iglesias. Yo, el Cristo, he venido expresamente para contarte la verdad acerca de los orígenes de la personalidad humana, entre comillas personalidad humana. Explicaré con exactitud por qué y cómo el hombre lleva incorporada una propensión natural de voluntad propia y un deseo predominante de autogratificación y de autodefensa. Esto no es pecado, sino que forma parte de los procesos naturales creativos. No hay castigo de lo alto, castigo entre comillas. El hombre, a través del ejercicio testarudo y dañino del poder del ego entre comillas, atrae hacia sí mismo su propio castigo. Y toma nota, por esa razón, del mismo modo que los libros de texto escolares de ciencias se desfasan conforme la mente humana va descubriendo y absorbiendo conocimientos científicos más avanzados, así también la misma forma actual de cristiandad entre comillas, basada en doctrinas espurias en torno a mi crucifixión, deberá permitirse que tenga una muerte natural. Importante. 2 puntos. Vuestra actual crisis global, que está presentando un nuevo fracaso de las leyes internacionales y que establece las bases para un futuro terrorismo global, indica claramente que ninguna religión del mundo posee el conocimiento adecuado y el liderazgo eficaz como para poder iniciar cambios en las pautas mentales del ser humano que lo conduzcan directamente hacia la paz y la prosperidad. El verdadero líder espiritual podrá enseñar a sus congregaciones cómo y por qué los esquemas mentales, entre comillas esquemas mentales, actitudes mentales, entre paréntesis actitudes mentales, modernos,
Esos esquemas modernos, esas actitudes modernas, formadas en la consciencia, entre comillas, consciencia, han creado, ¿cómo y por qué eso ha creado? Esos esquemas han creado las calamidades y los horrores que empiezan a sentirse plenamente entre vosotros, bajo las diversas formas de pestilencia, de terremotos, inundaciones, hambrunas, guerras, revoluciones y otras tragedias. Puedes estar seguro de esto. Ningún mal que sacuda la tierra es un desastre natural, entre comillas desastre natural. Cualquier cosa que vaya en contra de vuestro bienestar perfecto nace primero en vuestra consciencia humana y luego se le da forma dentro de la experiencia global. Consciencia humana entre comillas. Esto es lo que intenté contar a los judíos cuando caminé por la tierra y lloré cuando se reían y se negaban a creerlo. Me llamaban loco. No permitas que las iglesias cometan el mismo error. Como las iglesias han estado moribundas, cimentadas en rituales y dogmas, sus sacerdotes y pastores no han podido satisfacer las necesidades espirituales que están en continua evolución en los ardientes buscadores de la verdad. Como consecuencia, las iglesias se están quedando vacías. Si han de perdurar, las iglesias deben dejar a un lado sus diferencias y tener la humildad de aceptar que la inspiración no necesariamente viene a la tierra como ellas esperan. Deben recordar que yo, el Cristo, no fui aceptado por los judíos. Las iglesias deben mantener abiertos sus corazones y sus mentes para poder recibir lo que intuyen que es una verdad más elevada que aquella a la que actualmente se aferran, y abandonar las viejas creencias que han permitido que la bestia tome el control del pensamiento humano. Reza con sinceridad, con toda tu alma, mente y corazón, para recibir una iluminación verdadera, más que una reiteración de las viejas y falsas creencias. Despierta y admite que esos rituales y creencias pasadas no han cumplido con lo que mis palabras aseguraban a la humanidad cuando prometí que vosotros haríais cosas más grandes que las que yo hice. Mientras tanto, hasta que te llegue la verdadera iluminación, tras mucha meditación y oración, enseña, demuestra y vive el amor fraternal, con toda la fuerza del alma, del corazón y de la mente, minuto a minuto, en tu vida cotidiana. Porque para combatir las fuerzas de consciencia destructivas globales, la humanidad debe poner todo su empeño en pasar rápidamente a la siguiente etapa de su desarrollo. Siguiente apartado, urgente necesidad de una visión más elevada. Debe ser ampliamente aceptado que existe una visión más elevada por la que es necesario esforzarse y ponerla en práctica en vuestra vida diaria. Solo alcanzando esta visión más elevada, el mundo físico será rescatado de un aniquilamiento total. No puede haber una evolución espiritual o el logro de esas cosas tan deseadas sin la visión, bien para uno mismo o bien para el mundo. En este momento actual, tu percepción de la vida es la del trabajo y la carencia. Estas creencias son retratadas y reforzadas de manera escandalosa a través de la televisión. Más tarde te acarrearán la miseria que nunca esperabas que te fuera a afectar. Por tanto, para salvarte de tu propia insensatez, expresada a través de los medios, la consciencia humana debe ser rápidamente elevada para ver lo que yo vi en el desierto, la realidad del amor dentro y detrás de toda la existencia. Nota, 2 puntos. Cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la realidad del amor empezará a manifestarse a sí misma de varias maneras en cada cosa viva y en el propio medio ambiente. La experiencia de abundancia y alegría reforzará la consciencia de abundancia y alegría. Y así se pondrá en movimiento la espiral espiritual de una vida cada vez más elevada y maravillosa. Cuando se comprenda plenamente la verdadera naturaleza del ser, la humanidad subirá el siguiente peldaño de la evolución espiritual y pondrá en marcha una nueva y bendita forma de empeño humano y de experiencia personal. Para alcanzar esas metas,
La humanidad debe primero adquirir perspicacia acerca de qué y quiénes sois. Una nueva e importante pregunta ya está entrando en la conciencia de la gente. ¿Quién eres realmente tras la fachada que presentas al mundo? ¿Qué necesitas para ser real, auténtico? Esta cuestión de quién eres realmente es lo que es contestado y para cada nivel de tu ser dentro de estas páginas. Y si puedes aceptar como pautas para tu vida diaria todo lo que yo comprendí durante mi experiencia de 6 semanas en el desierto, tú también con el tiempo te volverás íntegro y auténtico, tal como yo me volví íntegro y auténtico antes de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza. Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideren a sí mismas íntegras en este momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en vuestras mentes para dirigiros hacia una nueva manera de pensar y sentir. Un tal cambio en la conciencia te hará entrar en divina armonía con la realidad y experimentarás unas mejores condiciones de vida y de seguridad. Para hacer esta labor de reconstrucción dentro de vuestra propia conciencia, reconstrucción entre comillas, primero debo grabar en vuestra mente, y vosotros lo debéis aceptar, que había mucho de lo que enseñé en Palestina que los hombres aún no estaban preparados para admitir. Es significativo que nunca ha sido públicamente cuestionado porque no hay constancia de mi vida temprana como joven. ¿Cuál fue la verdadera razón de esa omisión tan importante? Es igualmente significativo que aunque pasé 6 semanas en el desierto tras mi bautismo y salí de aquella experiencia como maestro y sanador, ni un solo escritor ha intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo, aparte de decir que fui tentado por el demonio, que estaba entre las bestias y que los ángeles estaban con él, todos entre comillas. No hay ni la más mínima pista sobre lo que me sucedió en el desierto, que fue lo que me hizo capaz de volver a las ciudades y aldeas proclamando que el reino de Dios está en el interior, y capaz de hablar en las sinagogas con tal autoridad que los ancianos maestros judíos se quedaban atónitos. La verdad con respecto a mi estado humano, por común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar mayor creencia a mi supuesta divinidad y ministerio. Según el Evangelio se decía de mí que era el único Hijo de Dios, o también lo podemos leer, Hijo de Dios unigénito y esas cosas. Seguimos. ¿Por qué entonces me referiría a mí mismo, frecuentemente como el Hijo del Hombre? Hice estas afirmaciones específicamente para contrarrestar las creencias extendidas sobre mi divinidad y para grabar en la mente de la gente que yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que yo podía hacer también lo podían hacer ellos, si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones sobre el pensamiento adecuado y la acción adecuada. Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi conciencia espiritual que ya es hora de deshacerse de ellos en lo posible, puesto que están impidiendo que la gente evolucione espiritualmente. Tú, que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaban personalmente, que apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades sobrenaturales, entre comillas sobrenaturales. También incluyeron mucho de lo que otros habían dicho sobre mí durante los más o menos 30 años que siguieron a mi muerte. Después de tal lapso de tiempo y de los inevitables adornos de la verdad, ¿cómo iba a ser posible que escribieran una biografía fidedigna de mí y de lo que realmente ocurrió? ¿O cómo iban a poder explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas, las que dieron lugar a mis palabras y milagros, entre comillas milagros?
Tan solo una persona puede escribir desde este punto de vista, y ese soy yo. Por tanto, estas cartas te traerán mi verdad de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho, sin importar cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento. Por esta razón, durante más de 40 años, la mente de mi escriba ha sido sistemáticamente purificada de toda enseñanza ortodoxa y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido perfeccionado. Si mi verdad en estas cartas, expresada en estas cartas, difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, se ha de investigar con curiosidad sobre ella, o bien ha de ser rechazada por esa razón. Por tanto, estoy descendiendo en consciencia, brevemente dicho, a vuestro plano de consciencia y tan cerca como sea necesario para poder describir mi vida y mis enseñanzas de hace 2000 años. Siguiente apartado, mi lugar en la historia. Debo señalar en primer lugar que se hizo referencia brevemente a mi vida y a mi persona en la historia de los judíos escrita por Flavio Josefo para el gobernador romano y presentada al emperador romano. Josefo anotó brevemente que Jesús hizo el intento de derrocar la ley, el orden y el gobierno de los romanos y que fue castigado y crucificado. Se ha discutido sobre si ese Jesús sobre el que hablaba Josefo pudo haber sido algún otro Jesús, pero no es así. Yo, quien más tarde me convertiría en el Cristo, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, yo fui ese tal insurrecto, pero yo no era ningún agitador o demagogo. No incité deliberadamente a la gente a desafiar a los romanos ni a desafiar la ley y el orden. Fui un rebelde contra las tradiciones judaicas existentes debido a que cuando salí de mi estancia de 6 semanas en el desierto, comprobé que había una forma mejor de pensar y de vivir e intenté transmitir mis conocimientos a mis compañeros judíos con poco éxito. Es importante que puedas entender que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores. Al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el alma y que era el Mesías, el Hijo de Dios, ellos también eran del mundo e intentaban relacionarse con el mundo de la mejor manera posible. Por tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las creencias judías, no les satisfacía la idea de prescindir totalmente del Viejo Testamento, puesto que éste había sostenido y unido a los judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de la persona que fui. Mis discípulos y Pablo construyeron su propio edificio de creencias sagradas sobre lo que ellos quisieron conservar acerca de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron y consolidaron los conceptos que consideraban valiosos para el pueblo, tanto judíos como gentiles, por igual, para aquel tiempo y para el futuro. Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y dejaron fuera la mayor parte de lo que yo llamaba los secretos del reino de Dios, pues ellos nunca los comprendieron, ni tampoco los encontraron deseables para facilitar la creación de una nueva percepción de lo divino, el Padre, entre comillas Padre. Siempre ya entre comillas Padre. Para conservar la creencia judaica de salvación del castigo por los pecados, por medio del sacrificio en el templo, se adoptó la persona de Jesús como el supremo sacrificio que había pagado por los pecados de los hombres mediante mi crucifixión. Esta creencia sirvió para muchos propósitos en aquel entonces. Dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica. Demostró a la gente que yo era el Hijo de Dios que había cumplido con una misión específica en el mismo final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de un gran consuelo para los judíos cuando su templo fue destruido por los romanos y dio lugar a muchas conversiones. Muchas sectas de judíos y también de gentiles no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente, era tremendamente confortador escuchar que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo, de modo que la vida tras la muerte tan solo podría conllevar la resurrección del cuerpo.
También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente figura histórica que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la condenación. Mientras creyesen en mí, podrían caminar como hombres liberados. Eso decían. Es solo entonces porque mi nombre ha perdurado vivo hasta hoy día que ahora puedo llegar hasta ti para brindarte la verdad que tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años. Siguiente apartado: mi vida temprana y mis experiencias en el desierto. Nací en Palestina. Mi madre estaba convencida de que yo sería un Mesías. Contrario a la creencia popular, yo no era un niño santo. Cuando me llevaron al templo a la edad de 12 años para que me entrevistaran los sumos sacerdotes y determinar si era apto o no para entrar en la preparación religiosa judaica, me rechazaron por ser demasiado tendencioso. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que pudo para criarme en todo momento en la santidad que le marcaba su propio modo de comportamiento. Esa era tarea imposible, pues yo era ante todo un individualista y un revoltoso. Me molestaba la normativa de mi madre y sus intentos de disciplinarme. De joven me volví imposible de controlar, un verdadero rebelde. Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y a las tradiciones judaicas, prefiriendo la risa a las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con todas las clases más humildes sin excepción. Bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando, discutiendo, riendo y siendo un holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas durante un día o dos, o hacía trabajos en los que me pagaran lo suficiente como para poder comer, beber y entregarme al ocio que ansiaba. A pesar de mis muchos defectos como ser humano, de mis actitudes descuidadas e indolentes, de mi voluntad caprichosa y mi determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás pudieran decirme, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional. En tu forma de hablar actual dirías que era hiperreactivo, hiperemotivo. Tenía un buen corazón, compasivo y empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente. Era un fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que yo era de la gente, entre comillas, de la gente. Vivía muy cerca de ellos en un espíritu de compañerismo. Escuchaba sus penas, las comprendía y me preocupaban. Es importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características en mi juventud temprana, pues fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo. Lo que más fuertemente aborrecía y no resistía era la miseria, la enfermedad y la pobreza que veía a mi alrededor. Ello me enfurecía y me volví apasionadamente enojado y vociferante al ver a la gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, y siendo todavía cruelmente intimidada por los líderes judíos que la cargaban con más leyes y prácticas tradicionales sin sentido, amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar que este pueblo ya soportaba lo suficiente sin tener que ser doblegado por más medidas sin sentido que restringían el placer. ¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices? Me negué a creer en un Dios justo, según las tradiciones judaicas. Justo entre comillas. Me indignaban las advertencias bíblicas proféticas del juicio y cólera de Jehová contra la gente. La gente era humana después de todo y hacía lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Habían nacido pecadores, así que entonces ¿por qué juzgarlos y condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por haber incumplido los 10 mandamientos? ¿Cuál era el sentido de tales afirmaciones? Para mí esta creencia judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con él. Me parecía que si existía una tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna.
La sencillez y la libertad que encontré en las colinas, las llanuras, los lagos y las montañas refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi enfadado cuchicheo en contra del Dios judaico. Por consiguiente, me negué a creer ni una sola palabra de lo que los judíos mayores intentaban enseñarme. Sin embargo, en medio de mi etapa de veinteañero, una nueva línea de planteamientos se apoderó de mi mente. Mientras paseaba con cada vez más frecuencia a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un anhelo que me consumía, un anhelo por saber y comprender la verdadera naturaleza de aquello que sin duda debía respirar y transpirar a través de la creación. Aquello o aquel, también podemos poner. Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento habían provocado mis acciones a mi madre y a muchas otras personas. Aunque sintiera tal compasión por los débiles y los que sufren, mi naturaleza rebelde había dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta con mi propia familia. Mi amor subyacente hacia ellos brotaba ahora en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi comportamiento anterior. Oí hablar de Juan el Bautista y de la labor que realizaba entre los judíos que venían incluso desde Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarle para que me bautizara. De camino hacia el río Jordán, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y poder empezar una nueva vida. Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda y con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente, llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida egoísta, ociosa y de placer. En consecuencia, había perdido todo el respeto de los demás y tampoco me respetaba yo a mí mismo. Y por primera vez esto me resultaba intolerable. Se me ocurrió que en el futuro podía y debía disponer de mis dones naturales para un mejor uso. En vez de simplemente hacer ruido, quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos de quienes tanto me compadecía. Hasta entonces había sido de poca utilidad para nadie. Apartado siguiente. Mi bautismo. Cuando entré en el agua del río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que alivio y saber que por una vez había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento. Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con mis nuevas actitudes amables hacia ellos. Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente de cualquier cosa que jamás pensé que fuera posible. Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé literalmente atónito. Al salir del agua tambaleándome, me sentí con la conciencia elevada de una manera extraordinaria. Un gran flujo de cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado por y consciente de una gran luz. Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando sin saber a dónde. Seguí así, sin ver, y entré en el desierto. Presta atención, mis 6 semanas en el desierto fueron un tiempo de total purificación interior de mi conciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron disueltos. Ha llegado el momento de comentar con las personas receptivas todo lo que sentí, vi, entre comillas vi, comprobé, constaté y comprendí. Y para ayudar a que la gente pueda abandonar las imaginaciones de antaño de una deidad bíblica, evitaré referirme a Dios empleando esa palabra y utilizaré una terminología diseñada para expandir vuestras mentes y para que puedan abrazar lo que realmente es, más allá de toda forma terrenal, color, sonido, emoción y comprensión. Esta terminología irá teniendo cada vez más sentido conforme vayáis perseverando en la meditación y la oración. Siguiente apartado, lo que sentí en el desierto.
Fui elevado dentro de una luz radiante y me sentí vibrantemente vivo, maravillosamente vivo, con poder. Estaba lleno de éxtasis y de júbilo, y reconocía sin ninguna duda que este poder era el verdadero creador a partir del cual todas las cosas creadas habían recibido su ser. Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización, que no necesitaba añadir nada más a aquel hermoso momento, era la misma naturaleza de la realidad, el poder creativo que daba vida a la creación y a la existencia. Esto es lo que vi, lo que constaté, lo que percibí en el desierto. Fui elevado hacia otra dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la verdad con respecto a la vida y a la existencia. Vi con lucidez y claridad lo que era real y lo que era falso en el pensamiento del hombre. Me di cuenta de que este poder creativo que estaba experimentando era infinito, eterno, universal, y llenaba todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Vi que ello era poder mental, ello era el poder creativo de la mente. No había punto donde no existiera este poder creativo de la mente divina. Me di cuenta de que la mente humana procedía de la mente creativa divina, pero que era tan solo una vela encendida por el sol. A veces mi vista humana se vio tan espiritualmente reforzada que podía ver a través de las rocas, la tierra y la arena. Entonces, estas cosas parecían ser simplemente un centelleo de diminutas motas, dicho entre comillas, por así decirlo. Comprendí que no había nada realmente sólido. Cuando experimentaba dudas sobre si esto podría realmente ser así, los cambios en el fenómeno dejaban de existir, y mucho más tarde comprendí que mis pensamientos, si estaban intensamente llenos de convicción, podían efectuar cambios en el centelleo de las motas, lo que la ciencia hoy en día llama partículas cargadas eléctricamente, y por tanto podía producir cambios en el aspecto de la roca o en lo que fuera que estuviera estudiando. En este momento fue cuando comprendí el poderoso efecto que tiene sobre el entorno la convicción o la fe inquebrantable al afirmar una orden o incluso una creencia. Lo que aún fue más asombroso fue la siguiente comprensión que abría la mente, la siguiente constatación de conciencia cósmica, que todo lo que había estado atestiguando era en realidad el poder creativo de la mente divina misma, hecho visible en el centelleo de las diminutas motas. Y no solamente esto, sino que su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento humano. Constaté que no había nada sólido en el universo, que todo lo visible estaba manifestando un estado de conciencia variable, lo cual determinaba la composición y la forma del centelleo de las motas. Por tanto, toda forma exterior era una expresión de la conciencia interior. Comprendí que la vida y la conciencia eran una sola y la misma cosa. Era imposible decir esto es vida y aquello es conciencia. La conciencia era vida y la vida era conciencia, y era el poder creativo de ambas, la mente universal divina más allá, dentro y detrás del universo. Comprendí que para la gente lo más importante era la individualidad y la forma. No podían concebir que la mente o la inteligencia operaran de ninguna manera eficaz si no era por medio de la forma individual. Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un enorme ser supremo que poseía todos los atributos positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablasen de la ira de Jehová, de amenazas y castigos, de la llegada de las enfermedades y las plagas en respuesta a la desobediencia humana. Pero constaté que estas imágenes mentales eran mitos,
no existían. Percibí que en cualquier dimensión de la existencia era la mente, la inteligencia manifestada, lo que constituía el factor más importante en lo que se refiere a la creación y al hombre mismo. De modo que el Génesis debería reescribirse: antes de la creación existía la mente universal, el poder creativo detrás y dentro de la creación misma. Habiendo visto con tal claridad, visto entre comillas, más allá de toda discusión, que el poder creativo de la mente universal estaba en todas partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activo dentro de las formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y entonces vi tan solo grava y roca. Luego, de repente se me presentó una imagen de una tierra hermosa en la cual crecían todos los tipos de plantas, arbustos y árboles imaginables, así como aves revoloteando en los árboles y animales pastando en la hierba. Al contemplar esta visión con asombro, vi que cada planta y cada árbol, y sí, también las aves, los animales, estaban compuestos de cientos de comunidades de diminutas entidades. Vuestros científicos modernos las llaman células, funcionando, trabajando sin parar, en un espíritu totalmente armonioso de cooperación para producir la sustancia y los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior de la entidad viva y completa. Contemplé esta maravillosa actividad durante mucho tiempo, aunque el tiempo ya no me importaba en absoluto. Al mirar y mirar pensaba: ¿quién hubiera adivinado que dentro de la envoltura de pelaje, plumaje y piel existiría una actividad tan intensa dentro de diminutas comunidades de entidades, trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, sanación, protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes? Lo que atrajo mi atención fue ese trabajo realizado tan inteligentemente. De modo que comprendí que el trabajo era una parte integral de la actividad del poder creativo, desde la célula más pequeña dentro de los sistemas vivos hasta la entidad más avanzada del universo, el hombre en sí. Dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estaba bajo la dirección, en el fondo, del poder creativo divino en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Vi que estos planes y designios eran en realidad formas de conciencia, entre comillas formas de conciencia, y que podrían llamarse palabras, verbos, puesto que cada palabra significa una forma muy especial de conciencia. De ahí que la palabra original, el verbo original en la conciencia del poder creativo, se manifestara en el mundo visible. La palabra y por tanto el arquetipo de conciencia, el patrón de conciencia, permanece dentro de la mente creativa divina, continuamente manifestándose a sí misma. Podía ver, entonces, que todo lo que se hallaba en el universo vivía, se movía y tenía su ser dentro del poder creativo de la mente universal, la cual era infinita y eterna, y que era la única realidad verdadera tras todas las manifestaciones de la forma individualizada. Hasta aquí la primera parte de la carta, en este audio separada de la segunda.